A continuación, en Canal TV3 La Plata, más tele, más tuya, más nuestra. Un tinto con pinto. Bienvenidos. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia de Un Tinto con Pinto. Estamos manejando las nuevas tecnologías para acercarnos un poco más al gobierno nacional. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Heráclito Landines, un representante de la Cámara que hace parte de la Comisión Primera. Mi estimado doctor Heráclito, bienvenido a Un Tinto con Pinto. Hola Luis, buenas tardes. Un saludo a usted especial y a toda la audiencia de Un Tinto con Pinto. Bueno, los saludamos desde el municipio de Neiva. Nosotros hacemos parte de la Unión de Medios Alternativos del Huila, donde compartimos nuestra programación y esperamos que este tipo de programas sea de mucho interés. Sabemos que usted ocupa una curul en la Comisión Primera, una comisión que se dedica a temas muy relevantes de mucha importancia para el país. Cuéntenos cuál ha sido su labor y cómo se ha sentido dentro de esta comisión. Sí, Luis, la Cámara de Representantes, al igual que el Senado de la República, tiene 7 comisiones constitucionales permanentes. Tiene unas comisiones especiales, tiene unas comisiones accidentales. Y la Comisión Primera Constitucional Permanente se encarga de temas como las reformas a la Constitución, es decir, los actos legislativos, las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. Y otros temas que son leyes ordinarias. Sí, señor, esta comisión primera maneja temas pues muy importantes constitucionales, pero cuénteme un poquito cómo ha sido su trabajo dentro de esta comisión. Sí, Luis, a mí me ha correspondido ser ponente coordinador del acto legislativo que creó la Mesada 14 para los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía y para los civiles que prestan los servicios en las fuerzas militares. Eso fue porque en el 2005, en el gobierno de Álvaro Uribe, se le quitó la Mesada 14 a las fuerzas militares en este país y de policía, aún con los grandes riesgos que tienen por la labor que desempeñan. También fui ponente coordinador de la ley estatutaria de jurisdicción agraria. En este gobierno, en este cuatrenio, se ha creado la jurisdicción agraria a nivel constitucional. Se creó la ley estatutaria para incorporarla a la rama judicial y está en proceso de aprobarse la ley ordinaria de la jurisdicción. Yo fui el ponente de la ley estatutaria. También fui el ponente coordinador del Código Electoral, que por razones constitucionales debe ir después de la aprobación a el análisis de constitucionalidad por parte de la Corte, que al final de cuentas tumbó el Código Electoral y nos seguimos rigiendo por un Código Electoral de casi 50 años. En el mismo sentido he participado en otras grandes reformas en la Comisión Primera. Soy ponente de la ley que modifica la administración de justicia, el Código Penal y el procedimiento penal, que estamos a puertas de aprobar en la plenaria de Cámara y será el último debate, por lo tanto será ley de la República. Fui ponente coordinador de la reforma política en el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro y he estado obviamente participando en todas las discusiones, como la ley estatutaria de educación en la Comisión Primera, que al final se hundió en Senado, pero creo que en semana avanzamos mucho. Por tanto, hemos hecho un trabajo, digamos, muy acucioso, no solamente yo, sino con los demás miembros de la bancada, que es muy fuerte. Somos muy fuertes en la Comisión Primera y de alguna manera el nivel de argumentación, de estudio de los miembros, mis compañeros de la comisión, pues ha dado los resultados que hemos tenido, que todos los proyectos del gobierno han salido de la comisión y han salido bien. Bueno, en unos programas... Yo comparto esta comisión con Alirio Uribe, con Gabriel Becerra, con Alejandro Campo, con Pedro Suárez Vaca y con Eduardo Sarmiento. Entonces creo que hemos hecho un buen equipo y creo que hemos hecho el trabajo muy bien para el pacto histórico y sobre todo por el país, para Colombia, con estas reformas que hemos aprobado en esta comisión. Bueno, hay unos temas muy importantes en cuanto al medio ambiente y es usted ha sido muy insistente en la declaración de sujeto de derechos tanto al río Rancherías. ¿Por qué es tan importante que se reconozcan como sujeto de derechos este tipo de ecosistemas?
porque existe asimismo la responsabilidad y corresponsabilidad tanto del Estado como los particulares en el tratamiento mismo del río. Eso implica que en La Guajira, por ejemplo, las grandes empresas que explotan el carbón, que son mineras, siempre deben en sus acciones proteger el río, defender el río, y que las comunidades sean conscientes de la importancia de este río. Igualmente, en este gobierno, aunque este es un tema de la comisión, este es un tema que se discutió y se aprobó, creo que es de la comisión quinta, no lo tengo claro que haya pasado por la comisión primera, pero fue aprobado y es ley de la República de la senadora Marta Peralta. Sin embargo, hay otros temas que se me olvidó decirle en lo que tiene que ver con la comisión primera. Hicimos una reforma constitucional para que el campesino colombiano fuera sujeto de especial protección. ¿Qué significa eso? Que las acciones del Estado, en lo que tiene que ver con aspectos sociales, en salud y educación, tendrá un tratamiento especial los campesinos en este país. Eso es de avanzada. Tenemos que ahora desarrollar esta ley y que todas las acciones del Estado, en todos los niveles, siempre piensen en los habitantes de la ruralidad colombiana. Ese es un tema muy importante que hace muchos años, bueno, toda la vida el Estado colombiano, que tiene 200 años, ha tenido a los campesinos abandonados, no hay vías y mucho menos atención y muchos programas que promuevan la formación de los muchachos, de los jóvenes del campo, y creo que este es un tema muy importante para este país. Dentro de ese desarrollo del trabajo que le dan estas garantías, hace falta mucha pedagogía política, ¿no? De aquí tan importante de participar en esta escuela política para la paz, que tanto, digámoslo, necesitamos para poder entender muchas de las situaciones que están pasando en nuestro país. Tener una educación política nos ayuda a comprender un poco todas estas iniciativas. ¿De qué manera podemos contribuir al fortalecimiento de estas escuelas políticas para la paz? Yo creo que es muy importante que los ciudadanos colombianos, los hombres y las mujeres habitantes de este país, nos apropiemos de la Constitución, nos apropiemos del mismo Estado de Derecho, que incluso cuando comenzó la Constitución del 91, los jóvenes fueron los vanguardistas en apropiarse de la Constitución y de un mecanismo para proteger sus derechos, como fue la acción de tutela. Habían jóvenes que iban a sus colegios con su cabello largo y los colegios les prohibían ir con el cabello largo. En sentencias de la Corte Constitucional de hace 30 años, se tuteló el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hoy los jóvenes pueden, ni si quieren ir con el cabello largo, si quieren ir con aretes, lo pueden hacer porque es su personalidad, que es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Si todos aplicamos la Constitución, si todos primero la conocemos, su legislación, y si todos hacemos que se nos respeten nuestros derechos y respetamos los derechos de los demás, es decir, tenemos derechos y deberes. En esta sociedad colombiana creo que avanzamos a lo que usted ayuda a construir, Luis, que es un país en paz, una sociedad en paz. Y yo creo que ese debería ser uno de los requisitos para crear un medio de comunicación en este país que ha tenido tantos conflictos, que ayudemos a construir un país en paz desde todos los escenarios, pero sobre todo desde los escenarios públicos y desde los escenarios que tienen que ver con actividades sociales, colectivas, comunitarias, como la comunicación. Creo que es una responsabilidad bastante grande de todos los medios en todos los niveles. Usted mencionaba algo muy importante que precisamente maneja la Comisión Primera, que son los derechos, las garantías y los deberes. ¿No le parece que en muchas ocasiones nos hemos dedicado solo a respetar los derechos y las garantías y nos olvidamos que también hay deberes? Entonces, en ese afán de reconocimiento de derechos, mis derechos prevalecen sobre las minorías. Entonces, pues sencillamente están siendo atropellados. ¿No le parece que hay como un desequilibrio de poderes allí? Sí, yo creo que esa afirmación suya es cierta. Tenemos que hacer que los ciudadanos asuman que también tienen deberes con respecto al colectivo, con respecto a los demás organizaciones sociales, comunitarias, con sus vecinos, y así podemos construir un país mejor. No es solamente exigiendo los derechos, es aportando a la sociedad, es aportando al marco normativo sobre el cual nosotros convivimos. Si nosotros somos más conscientes de eso,
somos conscientes del marco constitucional, somos conscientes de que vivimos en sociedad y, como lo dijo Juan Jacobo Rousseau, hacemos un contrato social, entre otras cosas, para evitar que la violencia se ocupe de la sociedad, digamos, avasalle la ciudad, sino que dentro del Estado, dentro de ese contrato social, sea el Estado quien responda a esa violencia y quien tenga el uso legítimo de las armas, no los particulares, sino el mismo Estado, para que ayude a tener ese equilibrio social que usted dice. Y ese es el Estado. Y en tanto que seamos ciudadanos, somos conscientes de que existe un Estado y que tenemos esos deberes para con los demás. Bueno, yo le invito a un tinto, con Pinto, hacemos una breve pausa y ya regresamos después de este breve corte comercial. Muy bien. Ya regresamos con Un Tinto con Pinto. Continúe viendo Un Tinto con Pinto. Y retomando este tinto con Pinto con el doctor Heráclito Blandines, hay un tema muy importante y hay una pregunta sobre el ambiente, sobre las garantías que se están brindando en la protesta, donde en aras de dar esas garantías no se está generando una impunidad frente al daño que de pronto se ocasiona en estas manifestaciones a la propiedad pública y privada. Fíjese, Luis, que el derecho a la protesta es amparado por la Constitución política. Y entonces la pregunta es, ¿los ciudadanos podemos manifestarnos públicamente, obviamente, exigiendo algún derecho o exigiendo alguna acción de parte del Estado sobre una situación particular? Tenemos ese derecho. Y asimismo, en toda la historia de este país. La diferencia es que en este gobierno, por ejemplo, la protesta social no se reprime de manera violenta, no se reprime a bala, no se reprime con intervención tan fuerte con el SMAT o con el mismo ejército, y eso muestra las diferencias que hay en el enfoque en que se trata a los colombianos, a los que protestan en sus derechos. Si usted recuerda, en Bogotá, por ejemplo, en el año 2021 salieron los jóvenes a protestar el 9 de septiembre, y entonces el SMAT salió a reprimirlos. Ese día la Policía Nacional, y hay condenas sobre esto, la Policía Nacional asesinó a 13 jóvenes, y más de 100 quedaron tuertos. Y recordamos que ese mismo día, un joven que se llamaba Dylan Cruz, en la 19 con tercera en Bogotá, fue asesinado por un disparo de una granada que pretendía disolver la protesta, pero que le pegó en la nuca al joven y cayó y se murió. Entonces, fíjense el enfoque diferente. Si sale un joven, si sale un grupo de hombres, mujeres a protestar, el Estado no puede salir a matarlos a la calle. Uno entiende que algunos pueden haber desmanes, pero para eso el Estado debe garantizar, digamos, que no se afecte la vida, pero no dispararle. Digamos, si hay grandes protestas, pues el Estado debe mirar si al final de cuentas debe responder por los daños colectivos, y deben haber pólizas que amparan que se rompieron unas ventanas, unos vidrios, pero el Estado tiene que garantizar la vida. Ese día Duque, por ejemplo, el expresidente Duque, salió con una chaqueta a la Policía Nacional a visitar policías, que también son colombianos, obviamente, pero no hizo ninguna manifestación de apoyo a las familias que perdieron 13 hijos a tiros. 13 hijos, 13 muchachos en esta ciudad de Bogotá, y más de 100 sin un ojo. Entonces creo que hay que tener una visión de Estado cuando se hacen las protestas para que el Estado proteja la protesta, proteja a los otros que no están en la protesta, pero que no salga a disparar, a matar a los colombianos. Eso no debe pasar nunca más. Por eso el presidente Gustavo Petro, Luis, ha dicho que el ejército no debe apuntar las armas contra el pueblo, porque el ejército y la Policía Nacional están para defender a los colombianos, no para dispararles, porque para eso estamos en un solo Estado social, que es el Estado colombiano, y en el cual hacemos parte todos. Bueno, usted ha sido muy crítico también del Centro Nacional Electoral. ¿Usted considera que este órgano es independiente? ¿Lo puede llegar a ser? El origen de los magistrados del Consejo Nacional Electoral es político. Se escogen en el Congreso en pleno de la República, es decir, la reunión del Senado y de la Cámara, y se eligen candidatos propuestos por los partidos políticos. De acuerdo al número que tengan en la representación en las dos cámaras, es decir, en el total del Congreso,
se tiene un cociente para definir cuántos magistrados le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Entonces el origen, ya lo sabemos, es de los partidos políticos, es decir, se escogen políticos. Y últimamente, por ejemplo, se escogieron por el Congreso representantes a la Cámara quemados, como el señor Álvaro Ramplada, creo que es de su tierra, del Huila, y José Lurduy, que se lanzó al Senado de Cambio Radical y perdió. Es decir, políticos quemados que llegaron al Consejo Nacional Electoral, que actúan en ese mismo sentido con intereses políticos. Creo que es importante reformar ese Consejo Electoral, fortalecer la sección tercera del Consejo de Estado, y que sea una gran corte, la que dirima los conflictos entre los partidos. Creo que hay que hacer un cambio y una reforma política para reformar el Consejo Electoral. Porque si son discusiones entre políticos, las decisiones siempre van a ser mayoritariamente políticas y no decisiones de carácter jurídico, como uno pensaría que se tomen en un órgano de tan importancia en la institucionalidad colombiana como es un Consejo Nacional Electoral. Bueno, nosotros vamos a tomar una breve pausa en el Tinto con Pinto y regresamos para las conclusiones de esta bella entrevista. Muchas gracias. Ya regresamos con Un Tinto con Pinto. Continúe viendo Un Tinto con Pinto. Y continuando en este Tinto con Pinto con el doctor Heráclito Landines, no podíamos dejar de pasar el momento de preguntarle sobre la consulta popular. ¿Cómo ve ese tema? Vea, Luis, la consulta popular es un mecanismo creado en la Constitución Política de 1991, que definió unos mecanismos para que los ciudadanos se manifiesten. El voto, el derecho a elegir y ser elegido, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, cabildo abierto. Y entonces, cuando, por ejemplo, en este caso, el Congreso de la República, particularmente el Senado, no cumplió con su tarea de debatir, de argumentar para aprobar la reforma laboral, el único camino que le quedó al presidente fue convocar una consulta popular, que requería un concepto previo de parte del Senado de la República. Pero ¿qué significa esto? Que antes de 1991 no existían este tipo de mecanismos. Es decir, el presidente Gustavo Petro está haciendo uso de un elemento que entregó la reforma constitucional del 91 para que se le consulte de manera directa a los colombianos sobre un tema de trascendencia nacional. Es decir, está en el marco constitucional y legal. Entonces la gente pregunta, ¿y por qué surgió? El 14 de marzo, la Comisión Séptima del Senado recibió el proyecto de ley de reforma laboral y, sin debatir un artículo, hicieron la proposición y lo archivaron, sin debatirlo. Lo que tanto se debatió en la Cámara de Representantes, en comisiones y en plenarias y en audiencias, llegó al Senado y el Senado lo archivó sin debatir un artículo. Es decir, por segunda oportunidad se archivaba el proyecto de la reforma laboral. Es ahí cuando el presidente de la República promueve presentar una consulta popular y se radicó el 1 de mayo. Y entonces la oposición y esos partidos que hundieron la reforma laboral revivieron 2 meses después, el 14 de mayo, el proyecto de ley y hundieron la consulta popular. Es decir, no quieren que los ciudadanos se manifiesten directamente, quieren tener el poder para aprobar o improbar las leyes, pero han tenido 3 años, porque en 15 días, en 20 días vamos a tener el tercer año, se cumplen 3 años de esta legislatura, 3 años de este Congreso, el 20 de junio. 3 años, se acaban los 3 años de ese Congreso, y el año que viene, la legislatura entrante, va a ser una legislatura electoral de campañas políticas al Congreso, a la presidencia, y el Congreso no se va a dedicar a los grandes temas. Entonces, por eso, los adversarios políticos del presidente Gustavo Petro usaron esa arma política para negar la consulta a los ciudadanos. Archivar la consulta popular, negarla y revivir la reforma laboral, pero no la que pasó de la Cámara. Va a ser una reforma, digamos, trasquilada, recortada en derechos a los colombianos, sin reconocer a los aprendices del SENA, que una vez están trabajando merecen un contrato laboral como lo tenían antes de 2002, reconocer los recargos nocturnos, Luis, para los trabajadores que trabajan en las noches, en los días feriados,
Es decir, es quitarle, pero seguir con las condiciones actuales que se le quitó a los trabajadores en el año 2002 cuando llegó Álvaro Uribe a la presidencia y recortó esas condiciones laborales de los colombianos. Entonces, esta reforma laboral, igual que la de salud, igual que la pensional, que ya nos advirtieron que quieren hundir en la Corte Constitucional, son los cambios estructurales que el país necesita. Pero hay unos sectores políticos, gremiales, que no les gustan estos cambios porque ven que quitarle derecho a los trabajadores es tener más utilidades a ellos, cuando no ven que cuando un trabajador recibe, por ejemplo, por un recargo por hora en la noche, el que gana un salario mínimo, el señor que trabaja en el terminal de transporte del Huila, o el señor que trabaja en un restaurante, es un mesero, o es un cocinero, se gana 2.000 pesos por hora, adicionales 2.000 pesos. Pero una persona de bajos recursos, cuando recibe un peso adicional, va y consume más. Va y compra en la tienda, va al supermercado o va al centro comercial y compra algo más. Cuando un rico recibe un peso más, lo ahorra. Los pobres consumen. Entonces, los gremios de este país no ven que los trabajadores son también consumidores. La mayoría de los pobres, que es el 80% de este país, son consumidores. Cuando reciban un peso más, van a consumir más. Es decir, se va a reactivar todo el circuito económico. Se va a reactivar el circuito económico. Y que en Colombia, los que tendrían derecho a esos recargos nocturnos, dominicales y festivos, no son más de 1 millón de trabajadores formales. Es decir, de 11 millones son solamente uno. Pero por sus intereses, por su presión política, por sus intereses políticos, niegan la reforma y quieren enredar la reforma que se revivió en la plenaria del Senado para propinarle una derrota al presidente Gustavo Petro, pero lo que están haciendo es una derrota de los trabajadores colombianos, una derrota de la mayoría de los colombianos. Bueno, aquí viene entonces la herramienta del cabildo abierto que se está convocando, que ya se está trabajando. ¿De qué consiste? Y esto no va a ser más que palabrería que se nos quede allí, porque hemos tenido ya demasiados discursos. Aquí en región se ha discutido un poco ese tema, que no se ven los actos, no se ven las acciones concretas, o si se ven, pues están muy poco desarrolladas. El cabildo abierto no viene siendo otro espacio de diálogo que no resulta en frutos reales. El Cabildo Abierto es otro mecanismo de participación ciudadana donde pueden convocarlo los ciudadanos, los alcaldes locales, los gobernadores para tratar un tema de interés de la comunidad. Y en primer lugar, lo que hay que hacer en los cabildos abiertos es hacer lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que es hacer la pedagogía. ¿Cuál es la situación del país en un asunto social y cuál es la propuesta de gobierno, de la acción del gobierno para corregir esos problemas de la sociedad? El Cabildo Abierto es muy importante, lo que usted decía al comienzo, la conversación, de que los ciudadanos asuman como suyo el discurso, que asuman como suyo los temas nacionales o los temas locales en un cabildo abierto local para poder decidir en la decisión. Porque necesitamos ciudadanos más formados, más activos, participando en la discusión política. Y en este tema, Luis, creo que el presidente Gustavo Petro ha logrado, y el pacto histórico, posicionar en la gente, en los ciudadanos, el que está trabajando, el taxista, el que ayuda en las labores, en las fincas, ha posicionado el tema de la reforma laboral y la reivindicación de los derechos de los trabajadores. No, en cualquier parte de este país, en la costa, en el Caribe, en el Huila, en el Pacífico, habla de la reforma laboral. Y cuando Petro ha convocado, por ejemplo, a reuniones o como hizo la manifestación de Barranquilla, la gente va de manera autónoma, de manera independiente a participar, porque son sus intereses los cuales se están tocando, y yo creo que ese es un valor agregado de este gobierno. Digamos, la politización de la discusión pública. La discusión pública que debe ser parte de todos, que es la agenda pública. Cuando se hizo la discusión de la reforma laboral en el año 2002, poco supimos qué pasó, cómo se tramitó, cómo se dio, pero se aprobó la ley 789. Pero no hubo esa discusión pública que tenemos ahora con la reforma laboral. Y creo que eso es empoderar al ciudadano. Si nosotros logramos que en los temas nacionales los ciudadanos se empoderen, que en los temas locales, en La Plata, Huila, hablemos de cuáles son los problemas locales en un cabildo abierto, yo creo que estamos construyendo ciudadanías activas. Creo que ese es el fin
de la democracia, que todos sepamos los problemas, propongamos soluciones y decidamos con la mayoría. De ahí la consulta popular, que es una herramienta democrática, que la mayoría decidiera sobre la reforma laboral. Doctor Heráclito, ha sido un placer conversar con usted en este Tinto con Pinto y esperamos tenerlo en muchas oportunidades en el departamento, así sea virtualmente. Muchísimas gracias por su tiempo y saludamos a la teleaudiencia del departamento del Huila. Luis, gracias por esta invitación, por esta conversación y un saludo especial a toda la gente bonita del departamento del Huila, donde se cultiva el mejor café de Colombia, que me encanta ese departamento. Un abrazo a todos y espero otra vez volver a conversar.